Aquí comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta automática a esta pregunta, como siempre, a pesar de ser verdad, está cargada de religiosidad, lo cual no nos vale para entender la magnitud de la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Pedro, a pesar de contestar correctamente y convivir con el Maestro, demostró falta de fe al negarlo 3 veces, y no fue hasta después de resucitar que no terminó de creer. Esa falta de entendimiento hacia la persona de Jesús es la que vamos a tratar de explicar y aclarar en tan solo un programa. No solo voy a dar explicaciones a nivel humano, como he dicho, sino que voy a aplicar todo el conocimiento que nos da el Espíritu Santo referente a Él conforme a la Biblia, la palabra. Nos servirá también para derribar la imagen de esos falsos cristos de los que habla la doctrina de Nueva Era o incluso el Jesús humanizado que se menciona en el Corán. A su vez, daremos contestación a aquellos judíos que dudan también de la deidad de Jesús. Sobre todo, este programa está especialmente dirigido a la Iglesia en Cristo Jesús, llamada a ser su cuerpo. Es imposible amar a alguien a quien no se conoce bien, y cuando conozcas en verdad a Jesús, te despojarás de esa religiosidad superficial que no te deja amarlo en plenitud. ¿Cuándo aparece por primera vez Jesús en la Biblia? Justo al principio, ya en la creación existía, y no solo eso, sino que todas las cosas fueron hechas mediante Él. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Conforme a la segunda persona de la Trinidad, Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, quien expresa lo que Dios Padre quiere transmitir, y es quien da la orden al Espíritu Santo, y lo que es dicho por Él es hecho, sin existir imposibles. Como boca de Dios, no expresa su propio deseo, sino que este deseo es conforme al de Dios Padre. Como creación primogénita, salida de Dios, es llamado hijo suyo, a pesar que muchos humanos de otras doctrinas no les entra en la cabeza la concepción de vida si no es por sexo. ¿Cómo entenderán que Dios es espíritu, pero se puede manifestar como desee? Ahora trataremos la cuestión de la presencia de Jesús en la Biblia entera. Sabemos que en el Nuevo Testamento es mencionado constantemente, y Él mismo manifiesta su sabiduría como el camino de salvación para quien en Él cree. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuándo aparece mencionado Jesús? La respuesta es prácticamente desde el principio a fin,
tanto simbólica como directamente. Dios usa en la Biblia nombres de lugares y personas, la mayoría de los cuales tienen significado literal. Así, Yeshua, el nombre de Jesús, significa salvación. Es tal cual lo que es. Pero como más lo encontramos mencionado en el Antiguo Testamento, es como lo que es: la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia: y vino palabra de Dios? Ese es el mismísimo Jesús, el Verbo de vida. Es el Espíritu Santo quien trae la palabra a los profetas. Y la palabra, Jesús, como leemos en las Escrituras, tiene vida y actúa con poder. Leemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora me dirijo a aquellos que han tratado de humanizar a Jesús, tanto cristianos como musulmanes o los seguidores de la nueva era, para que se graben algo muy importante sobre el Maestro. Jesús no es un hombre, y la Biblia dice claramente que el Verbo se hizo carne. Jesús, por amor al Padre y a nosotros como creación suya, se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero volvió a la diestra del Padre, a su estado original, aunque como parte de Dios se puede manifestar a nosotros como ya hizo, en semejanza de hombre. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo nos reclama que seamos realistas. Jesús volvió a su estado de gloria. De ahí viene el misterio de la Iglesia, los que formamos su cuerpo. Si todos los verdaderos creyentes habitamos en Él, imaginar la magnitud y la amplitud de su ser. Solo imaginar. Y no me canso de puntualizar que la Iglesia, quien forma su cuerpo, no es ninguna construcción física, ni catedral, ni templo cristiano. Está formada por los que en verdad creen en Jesús como Salvador y se mantienen en Él bajo sus enseñanzas. Debemos abandonar los ojos humanos y ejercitar los ojos espirituales para entender el Evangelio, la magnitud de quién es Jesús, lo que hizo y hace por nosotros desde antes de la creación del mundo. Aún los judíos y musulmanes, a pesar de no aceptar a Jesús como Hijo de Dios, lo anuncian simbólicamente como Salvador, sin ellos darse cuenta, mediante cada celebración que hacen del sacrificio del Cordero sin mancha, sin defecto, que limpia los pecados, como anuncio de quien estaba por venir. Dios, por medio de Moisés, impuso la tradición del sacrificio del Cordero de Pascua antes de la huida de Egipto, y simbolizaba el poder de la sangre del Cordero manso que iba a ser sacrificado para limpiar los pecados y evitar al ángel de la muerte, anunciando así el sacrificio futuro de Jesús en la cruz, entregándose manso y su victoria sobre la muerte por el poder de su sangre, la cual explicaremos más adelante. Como se nos dice en toda la Biblia, la naturaleza principal de Dios Padre está formada literalmente de justicia y amor. Dios es justicia, no es un Dios caprichoso
ni en él habita el mal, por eso es puro y santísimo. En esa justicia, y a pesar de la diferencia tan tremenda entre creador y ser creado, entre Dios y Abraham, se hizo pacto después de probar su fe mediante el sacrificio de su hijo Isaac, y este pacto justo fue hijo por hijo. Abraham entregó a su hijo Isaac, y Dios entregó a su hijo Jesús, y este, al igual que Isaac, se entregó por amor al Padre. También encontramos a Jesús simbolizado por esa roca del desierto, de donde brotaban aguas vivas y seguía al pueblo de Israel, la piedra que los edificadores, los fariseos, desecharon por preferir la mentira. Leemos a David en el Salmo 119, versículo 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa. Constantemente, como decía, es mencionado como la palabra de Dios que venía a los verdaderos profetas elegidos por él. Y los profetas fueron perseguidos y matados una y otra vez. Y vino así el incumplimiento total del antiguo pacto. El pueblo de Israel prefirió abrazar la mentira y fue necesario hacer nuevo pacto, esta vez no basado en obras como el antiguo, sino por gracia. Y el Verbo, como ya fue anunciado por los profetas siglos antes de su nacimiento, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es la mismísima palabra de Dios hecha hombre la que nos habla directamente y nos revela parte de su naturaleza y su esencia. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es literal, recuérdalo. Somos nosotros los que no nos hacemos una idea de que la palabra de Dios se hiciese hombre. Ahora escúchame con atención, porque hasta aquí puede que no te haya descubierto nada nuevo, pero escuchemos a Jesús de nuevo y veamos con ojos espirituales. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no insinúa que dice la verdad, sino afirma que es la verdad misma. De la boca de Dios solo sale la verdad, porque en su palabra solo hay verdad. ¿De qué nos previene Dios con su palabra? De la esencia del mal, que es la mentira. Leemos en Santiago capítulo 5, versículos del 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como decíamos en el primer programa, todo pecado tiene raíz en la mentira. Egoísmo, orgullo, robo, homicidio, idolatría, hechicería, homosexualidad, etc. La mentira extendida en este mundo seduce al ser humano, como hizo en el Edén. Y escúchame bien. La mentira sacó a Adán y Eva de la verdad. Y Dios legalmente entregó a Adán y Eva en manos del padre de mentiras, quien por engaño se hizo como nuevo señor de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y por el pecado entró la muerte en la vida humana. No olvides que la muerte no solo es un estado físico, sino un ser espiritual. Leemos a Jesús en Juan
capítulo 15, versículos del 4 a 6. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En todo el Nuevo Testamento se nos llama a permanecer en Cristo Jesús, y no nos dice permaneced con Cristo Jesús. La traducción del griego de la palabra en, que simboliza estar dentro de, se pronuncia curiosamente igual al español, en. Cuando permanecemos en Cristo Jesús, permanecemos en la verdad, y la verdad, a su vez, habita bajo el manto de justicia, que es Dios Padre. Leemos en Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Y qué ocurre cuando, habiendo aceptado a Jesús, nos salimos de Él y volvemos a participar de la mentira, del mal, de lo contrario a lo dictado por Dios? Dios mismo da poder al mal para que entre en nuestras vidas en forma de tribulación, en la medida de nuestro pecado, y así enseñarnos qué consecuencias nos trae ese pecado. Aprendemos a alejarnos de él y aprendemos a permanecer en la verdad, en Jesús, si es que no endurecemos nuestro corazón a lo que Dios nos trata de hacer ver de nosotros mismos, porque muchos terminan apartándose de Dios y otros muchos solo lo alaban de palabra, pero en su corazón no obran conforme a la verdad. Eso es lo que llamamos religiosidad, hipocresía, fariseísmo, mentira. Leemos un ejemplo de esto en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es el poder que hay en el nombre de Jesús? Leemos en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Existe un mundo espiritual en el cual operan seres conforme al bien y el mal, ángeles y demonios, espíritus inmundos y el Espíritu Santo. Y absolutamente todos esos seres, gracias a este último, el Espíritu de Dios, invocado en el nombre de Jesús, atan no solo a esos seres, sino que quienes creemos en Jesús y tenemos fe en Él, somos dotados de lo anunciado en Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En similitud a lo que los satanistas hacen invocando seres del mal para sus deleites carnales y beneficio propio, a costa de perder su alma
y la vida eterna, los cristianos invocamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, la verdad, la luz, para que se manifieste el bien y el poder de Dios. Y esta luz no es soportada por las tinieblas, porque la mentira deja de existir cuando la verdad es revelada. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Como muchos cristianos verdaderos han podido demostrar, en el nombre de Jesús se ata incluso al mismísimo espíritu de muerte, si es la voluntad de Dios. Ese poder fue ganado en la cruz por Jesús al sacrificarse por nosotros. Justo cuando acepté a Jesús como mi Salvador, pedí en oración a Dios para tratar de entender cómo es que Jesús murió por mí, porque no terminaba de comprenderlo. Esa misma noche tuve un sueño en el cual aparecía yo perseguido. Estaba huyendo por unas calles estrechas y me perseguía la policía para detenerme, porque había matado a alguien y la policía ya estaba muy cerca de mí. Con una desesperación muy grande, en el sueño, miraba cómo escaparme, pues sabía que si me detenían, no solo iría a la cárcel, sino que sería condenado a muerte por asesinato. En el sueño, tenía esposa y 2 hijos, y mi mayor terror era pensar que no los volvería a ver, ni seguiría viviendo después que fuese capturado. En mi huida, encontré de pronto un hombre. No le vi la cara, solo que yo, llorando y desesperado, le hablé a ese desconocido y le conté lo que había hecho y que no quería morir y que tenía mujer y hijos. Esa persona, después de escucharme, me dijo con mucha serenidad: No te preocupes. Cuando venga la policía, deja que yo hable y tú ponte detrás de mí. Al momento, vino la policía y cuando creía que me iban a detener, esa persona desconocida, estando delante de mí, solo dijo: He sido yo. Llevadme a mí. Y se lo llevaron detenido. En el mismo sueño y al día siguiente, estando en casa, comiendo con mi mujer y mis hijos, vimos por televisión la noticia de que habían matado al supuesto asesino, que en verdad fue quien tomó mi lugar, y entendí que, por amor a mí, ese desconocido había dado su vida para que yo siguiese con vida. Ese desconocido había dado su vida para que yo siguiese con vida, a cambio de nada. En ese momento, escuché una voz muy clara en el sueño que me dijo: Eso mismo hizo Jesús por ti. Al momento desperté y caí de rodillas. Lloré amargamente por lo que Jesús sufrió por mí y por ti, y lo hizo por amor. Sin culpa alguna, se entregó para que, si crees en Él, en el momento de la muerte, por el poder de su sangre, puedas tener vida eterna, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Jesús no es una estatua. Jesús no es un hombre. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un salvador más. Jesús no es un amuleto que llevar colgado. Jesús no es motivo para hacer negocio. Jesús no es alguien que se pueda medir. Ningún santo, ninguna virgen, ningún papa, ni ser humano dio la vida por ti
ni puede darte la vida eterna. Solo Dios Hijo, hecho hombre y resucitado puede. Jesús de Nazaret, la verdad. Para terminar este programa y entiendas el poder de Jesús, déjame contarte qué ocurrió en realidad en la cruz, probablemente como nunca te lo han contado. Cuando mataron a Jesús, lo que ocurrió espiritualmente es que los hombres servidores del mal mataron la verdad y eligieron la mentira. En la verdad no habita mal alguno, ni delito alguno, ni pecado alguno. Al morir la verdad, la mentira creyó haber vencido, pero lo que ocurrió fue que condenaron a alguien inocente. A los ojos de Dios se cometió una injusticia, y como toda injusticia cometida, hay que compensar al que ha sido agraviado y condenar al injusto. A la verdad se le devolvió a la vida y se le dio poder sobre todos los participantes de esa injusticia, sobre todo mal y sobre la mismísima muerte. La mentira fue vencida por la verdad a precio de sangre. Gloria a nuestro Señor Jesús. Yo soy de la verdad. ¿Eres tú de la verdad o de la mentira? ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús o la mentira? Esto no es religión, es una relación. Jesús vive y es nombre sobre todo nombre. Él es el camino hacia la vida eterna. Es mucho más que la verdad, pero deja que Él te lo vaya descubriendo si le abres tu corazón y lo aceptas como lo que es, la salvación para tu alma. El mundo trata de humanizarlo para que participes de la mentira. Han dicho que tuvo hijos, que estuvo casado, que estudió en el Tíbet con los lamas y por eso era sabio. La verdad es Jesús, y Él es Dios. Él todo lo sabe. Y si tienes dudas, pregunta qué espíritu inmundo o demonio no se ata en su nombre. Ni Satanás, ni ninguna potestad suya de alto nivel puede hacer lo que quiera si es atado en el nombre de Jesús. Aunque a estos se le da autoridad sobre los que participan de la mentira, del pecado y sus frutos. ¿Quién daría la vida por ti? Alguien ya la dio, y Jesús espera formar parte de ti para transformarte y mostrarte lo que es tu salvación. Si quieres aceptar a Jesús, búscalo a solas, en tu habitación, y háblale. Arrepiéntete y confiesa la verdad, todo el mal que has hecho, para que la mentira salga de ti. Repite conmigo esta oración. Jesús, yo sé que estás aquí por amor a mí. Estoy cansado de vivir en la mentira. Declaro que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida y derramaste toda tu sangre para darme vida eterna, y que tras la injusticia de tu muerte vino la justicia de Dios Padre y resucitaste, y ese mismo poder me resucitará a mí gracias a que creo en ti como Salvador. Tú, Jesús, eres la verdad, la salvación, y yo te acepto. Envíame al Espíritu Santo para que me ayude, que me llene de ti y me transforme. Me enseñe a permanecer en ti. Sello esta declaración en tu nombre. En el nombre de Jesús, para que así Dios manifieste su poder en mí, para su gloria. Amén y amén.
Siente a Jesús en tu corazón. Siente que no estás solo, no estás sola. Seas quien seas, te amo. En el nombre de Jesús, somos uno con Él. Despierta, Iglesia. Amaos unos a otros y no deis pie al mal. Pedir en oración por este canal, por favor. En el nombre de Jesús. Y te espero en el próximo vídeo, si Dios quiere.